A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En el puerto andaluz de Palos, en Huelva, una mañana invernal, en un día como hoy, las pocas personas presentes aquella madrugada no podían creer lo que sus ojos veían. De en medio de la bruma espesa surgía, sin previo aviso, una figura fantasmagórica pero altiva que extendía sus velas airosas a la suave brisa mañanera. No se alcanzaban a escuchar los gritos, pero toda la tripulación estaba sobrecubierta, agitando sombreros y trapos y hasta sus propias camisas deshilachadas en un gesto de euforia. Todos creían ya muertos a aquellos viajeros que hacía más de 200 días habían partido a la más arriesgada e histórica de todas las aventuras que el ser humano pudiese emprender. La nave llegaba al mando de Cristóbal Colón. Llevaba algunas baratijas, unas pocas piezas de oro, 4 guacamayas y 6 indígenas medio desnudos, temblorosos, exhibidos como animales raros en aquella mañana invernal. En aquel puerto, aquel día, Cristóbal Colón había resucitado del fondo de las distancias, más allá de todos los peligros y los mares, y nacía para la historia. Era un día como hoy, 15 de marzo de 1493. Las principales noticias del día. Titulares. Colectivo busca frenar amnistías otorgadas por la Asamblea. La Asamblea aprueba alza salarial para los docentes del sector público. En salud, los estafadores románticos. Video intervención del doctor Orlando Amores. En el segmento de opinión, la crisis institucional y financiera del Seguro Social. En política internacional, lotería petrolera. Los editoriales serán de Simón Espinosa, amnistía con fraude procesal. Ramiro Ruiz, la mediocridad. El blog de la noticia. Noticias del día. Colectivo busca frenar amnistías otorgadas por la Asamblea. Actores sociales, políticos y gremiales anunciaron el pasado 11 de marzo de 2022 en Quito que presentarán una acción de protección a la decisión de la Asamblea Nacional de otorgar 268 amnistías, entre otras a personajes que participaron en las protestas de octubre de 2019. El abogado y activista político Andrés Castillo explicó que una vez que se ingrese el recurso, lo que corresponde es que un juez convoque a una audiencia para analizar la legitimidad y la validez de ese acto administrativo. Los activistas aseguran no estar en contra de las amnistías y consideran que muchos efectivamente las merecían por ser luchadores sociales. Sin embargo, la acción será presentada contra todo el proceso porque así, en paquete, fue aprobado en la Asamblea Nacional. Patricio Alarcón manifestó que lo lógico era que se otorgue el beneficio analizando caso por caso, porque bajo el mecanismo que se usó salieron favorecidos traficantes de tierras, procesados por secuestro y quienes destruyeron bienes públicos y privados en la capital en octubre de 2019. Otra medida que se analiza es iniciar un proceso de revocatoria del mandato a los asambleístas elegidos por la provincia de Pichincha que votaron a favor de estas amnistías.
La Asamblea aprueba alza salarial para los docentes del sector público. La tarde del 13 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó las fuentes de financiamiento que cubrirán el alza salarial de los profesores del sistema de educación fiscal. Este incremento ya constaba en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que el Legislativo había aprobado en 2021, pero su aplicación había quedado suspendida en agosto del año pasado, luego de que la Corte Constitucional observó que la Asamblea no determinó los mecanismos para cumplir esos beneficios, por lo que le pidió subsanar esa omisión. 7 meses después, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional encontró 2 vías para cumplir lo dispuesto por el máximo órgano de interpretación constitucional: los ingresos que recibe el Estado por la venta del petróleo y los ingresos que provienen por la reforma tributaria. Estas propuestas tuvieron el respaldo de 113 asambleístas que votaron a favor del informe de la Mesa de Educación. Además, hubo 9 en contra y 6 abstenciones. Con la decisión de la Asamblea, alrededor de 170.000 profesores accederán a estos salarios. Según el Ministerio de Finanzas, lo aprobado por la Asamblea representará unos 2.800 millones de dólares anuales. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Muchas veces cuando nosotros observamos la televisión, miramos series que nos llaman la atención, y una de ellas en los últimos meses, en las últimas semanas, ha tenido un gran revuelo, sobre todo por lo que implica esa serie. Y hablamos del estafador de Tinder. Me imagino que muchos de ustedes tal vez lo han observado y también se cuestionarán, ¿no? ¿Qué pasa con esas mujeres que fueron estafadas por esta persona? ¿Será real ese tipo de estafas? ¿Por qué? ¿Qué se produce en la mente de una persona para dejarse embaucar de esa manera y que se generen justamente ese tipo de estafas? Y bueno, esa serie sí está basada en hechos reales, es real también lo que ocurre, y no es una situación aislada, es una situación que ocurre con mucha frecuencia en aquellas personas que buscan justamente pareja. Y hablamos entonces de los estafadores románticos. Y miren ustedes que este término no llama realmente la atención, pero es un término que se empieza a acuñar sobre todo en este último tiempo debido justamente a esta nueva forma de establecer relaciones de pareja a través de aplicaciones, a través de la virtual, y la virtualidad ha permitido justamente el conocer a más personas, pero también nos pone en riesgo frente a este conocimiento y a este tipo de relaciones que se van dando. Pero ¿cómo podemos perfilar nosotros psicológicamente a estos estafadores románticos? ¿Cuál es el propósito de ellos justamente al buscar este tipo de relaciones? Bueno, ellos buscan personas, están al acecho justamente de personas que se encuentren más vulnerables para encontrar una pareja, que estén en una búsqueda justamente de pareja, y que a través de las aplicaciones de búsqueda de pareja, de las redes sociales, sea una vía por medio de la cual ellos traten de establecer contacto. No establecen contacto solamente con una persona, establecen contacto con muchísimas personas, tratando de encontrar justamente esa vulnerabilidad en una persona que caiga en este juego que ellos van a plantear. Para ello, recurren a muchas técnicas, desde la ingeniería social a técnicas de manejo de las personas, de persuasión, para poderse ir adentrando en el mundo de esta persona, de esta otra persona que está ávida de alguna manera de encontrar ese amor ideal, ese amor romántico, que es el que les mueve muchas veces a pensar en que ese ideal de pareja puede encontrarse a través de este medio. ¿Cómo van manejando eso? Es una situación muy planeada, no es algo fortuito, no es algo que surge en un momento determinado, sino más bien es algo que se va planificando con tiempo y con premeditación. Ellos hacen primero algo, y es elaborar un perfil de ellos que tiene a tener todas esas características que una persona desearía tener en su pareja, es decir, estatus, éxito, posición, una vida económica aparentemente muy holgada, y esa es la forma primera para enganchar a la futura víctima.
Después de eso, lo que hacen una vez que esta persona ha empezado a acercarse, a tener contacto con ella, que es un contacto virtual la mayor parte de veces, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, no siempre este contacto virtual pasa a la realidad, pasa al mirarse cara a cara. Muchas veces se mantiene solamente desde el punto de vista virtual. Bueno, pues bien, después de eso, lo que hacen es crear o satisfacer de alguna manera esa expectativa que la persona que estaba buscando pareja tiene. ¿A qué me refiero con esto? Esa expectativa de ir rápido en una relación, de hacer planes a futuro, lo que le emociona mucho a la otra persona y le hace que se enganche más fácilmente en la relación. Después de eso, empieza entonces a surgir una situación de emergencia aparente que la persona, que este ideal, ¿no es cierto?, está atravesando. Esa situación de emergencia puede ser una enfermedad, puede ser que está preso en el extranjero, puede ser una situación de amenaza hacia él o hacia su familia, y esto le pone ya a esta víctima, ¿no es cierto?, de esta estafa en una situación de mayor vulnerabilidad y tratar de arreglar, de solucionar ese problema que su amado está atravesando. Y después de eso, entonces, empieza una mayor presión para empezar ya a obtener dinero de esa persona a través de depósitos, de transferencias, de préstamos a su nombre y obviamente de la transferencia de dinero hacia él. Y finalmente llega una fase en donde muchas veces se produce la extorsión, se produce el maltrato, se produce el abuso, y es ahí cuando la persona se da cuenta de todo el engaño que ha estado teniendo. Lo oculta la mayor parte de veces, por supuesto, por vergüenza, por el estigma social y también por esa aparente ingenuidad que la persona piensa que tiene de haberse dejado engañar y de haber caído en esas trampas. Pues bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta algo. No es una situación solamente que puede ocurrir a mujeres, también ocurre con mucha frecuencia a varones. Nosotros no tenemos estadísticas en nuestro país de cuánto asciende esas estafas, pero miren ustedes que en el año 2020 en Australia se perdieron aproximadamente 93 millones de dólares justamente producto de estas estafas. Así que a tener muy en cuenta esa situación, a no caer tan fácilmente en esas redes y hablar con otras personas con quien nosotros conozcamos, plantearle la situación que estamos atravesando, y de esa manera podemos encontrar posiblemente una ayuda y no ser víctima de estos estafadores románticos. Muchas gracias. Opinión. Respecto a Orlando Amores, quiero explicar por qué por primera vez viene aquí y ojalá no sea la última. Él es proponente de la reforma constitucional aprobada por la Corte Constitucional mediante dictamen 719 RC19, gestor de consultas populares para lograr la provincialización de Santo Domingo y para recuperar el territorio de la Concordia. Su propuesta frente a este reto, ¿cuál es, doctor? No hay Estado. En el Ecuador no vive un Estado. Aquí hay un narcoestado instaurado desde el 2008. En el 2008 a nosotros nos institucionalizaron fraude electoral, nos institucionalizaron inseguridad, injusticia, impunidad, nos descapacitaron a la fuerza pública, anularon la capacidad de respuesta de la fuerza pública y nos obligaron a someternos a una legislación diseñada por delincuentes para favorecer el delito y proteger a los criminales. Si no hay Estado, el artículo 16. Si no hay Estado, ¿cómo reconstituimos el Estado para de allí poder hablar de la reforma? Es que no entendemos en dónde estamos. Vivimos un narcoestado. Si no comprendemos que vivimos un narcoestado, no vamos a tener los instrumentos viables para solucionar aquello. ¿Qué es esto de reformar la justicia? Hay que eliminar todas las instituciones que creó el narcocomunismo en el 2008 en Montecristi. Hay que eliminarlas y ya están eliminadas por mandato de la Corte Constitucional. Partamos de que vivimos en un narcoestado. Aceptemos su tesis o su hipótesis. Cerca estamos, pero usted considera que ya estamos. Más complicada la cosa todavía. En ese sistema, ¿cómo empezamos? Eliminando la función de transparencia y control social, eliminando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es aborrecible, es una aberración. Si volver a las tres funciones que tradicionalmente y control social desde el Estado. Volver a las tres funciones que tradicionalmente a las tres funciones tradicionales. ¿Eso mediante reforma constitucional o consulta? A ver, eliminamos esto
mediante consulta de acuerdo al 104 inciso segundo de la Constitución, que le da la facultad al presidente de la República de ordenarle al CNE que convoque a consulta popular. Y él debe disponer al CNE que convoque a consulta popular con las preguntas que ya están incluidas en la reforma parcial aprobada por la Corte También tengo Constitucional. clara su vía y su diagnóstico. Doctor Orlando Amores, es decir, dejar fuera esta institucionalidad corrupta vinculada al narcoestado que heredamos. Función de transparencia, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CNJ mediante una reforma constitucional. ¿Esa reforma necesita ser consultada a la Corte Constitucional porque cambia la estructura fundamental del Estado, o puede ir, según el 104 que usted citó, directamente a consulta y la convoca el CNE? Ya está en este momento aceptado por la Corte Constitucional eliminar las funciones creadas en Montecristi, sustituir ese antro que se llama Asamblea por un Congreso Nacional Bicameral integrado por un senador y un diputado por cada provincia. Está ya aceptado por la Corte Constitucional, ¿sí?, que se cambie la forma de designar el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura lo designan por cooptación funcionarios de la Corte Nacional. Es decir, ¿por qué lo mantendríamos? Jueces. ¿Cómo puede el fiscalizado designar al fiscalizador? Claro. Es como que Interpol esté integrado por los delegados de las familias del crimen organizado. Por favor, eso está mal, absolutamente mal. Entonces, el presidente lo único que tiene que hacer... CNJ si es un desastre? El presidente lo único que tiene que hacer es decirle al Consejo Nacional Electoral: convoque a consulta con las preguntas incluidas en la reforma parcial que ya aprobó la Corte. Y una idea, el CNJ, para que no sea cooptado, ¿cómo se integraría el Consejo Nacional de la Judicatura? Yo no creo que el Consejo Nacional de la Judicatura debe seguir existiendo. Hay que eliminarlo. Peleamos en los 80 cuando éramos estudiantes porque hay un Consejo de la Judicatura. No sirvió para nada. Más control existía cuando las cortes provinciales controlaban a los jueces inferiores. Coincido. Y cuando la Corte Nacional controlaba a las cortes superiores. Prosigamos. ¿Quiénes suplirían esa función de transparencia? ¿O esos organismos dejan de juntarse en ella? Vamos a sustituir la Asamblea Nacional por un Congreso Nacional Bicameral. La Cámara de Senadores asume las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay que eliminar esa denominación ampulosa del examen de conocimientos, méritos, oposición y veeduría social, inventada por el narcocomunismo para meternos a sus amigos en las funciones públicas. Así terminó siendo. Porque les entregaban las preguntas. Así terminó siendo. De paso, ya que hablamos del Senado, ¿cuántos senadores y qué requisitos tendrían? Un senador por provincia. 24. Un senador por provincia. ¿Y qué requisitos tendrían? Y un diputado por provincia. ¿Solo juristas, senadores? No se puede. Cuando nosotros pusimos a la Corte Constitucional nos dijeron no, porque eso sería evitar... ¿Mayores de 45 años? Mayores de 45 años. Claro que si quisimos subir... ¿Con o sin título profesional? No nos dejaron que pidamos título porque dicen, mire, esto es discriminatorio, ¿no es cierto? Bueno. Ya está. Lo único que tiene que hacer el presidente es dejar de jugar. Esta es la quinta consulta popular que nos ofrece. Hay que dejar de jugar, el país no está para juegos. Usted fue candidato 3 veces, debe saber cómo administrar este país, debe tener equipo para administrarlo. No puede estar jugando con el país. Bueno, respuestas hemos empezado a dar, por lo menos en el tema de la reforma de la justicia. Qué importante que es debatir el asunto y empezar a dar luces sobre por dónde hay que llevar el carro del país. Recuérdanos esto último, ya está aprobada una FIA para reforma constitucional por parte de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, mediante dictamen 719-RC19, en el 2019, aprobó eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control, eliminar la función de transparencia, eliminar la función electoral, modificar el CNE por Tribunal Supremo Electoral, integrado por los delegados de las organizaciones políticas, sustituir la Asamblea por Congreso Nacional Bicameral, integrado por un senador y un diputado por provincia, eliminar las regiones y cambiar el modo de designación del Consejo de la Judicatura a través de ternas que envían, lo que decía el doctor, ¿sí?,
ternas que envían las escuelas de derecho de las 5 universidades mejor puntuadas. Cierto. Es inadmisible Usted fue el que propuso eso, ¿verdad? ¿Usted propuso eso? Claro que sí. ¿Cuándo fue, Un colectivo doctor? de Santo Domingo propuso en el 2019. Eso está aprobado en 2019. El presidente tiene que ordenar que el Consejo, con esas preguntas, porque hay preguntas, con esas preguntas haga la consulta. Esa consulta es de carácter obligatorio y de inmediato cumplimiento de acuerdo. Y no necesita pasar por la Asamblea, porque la constitucionalidad necesita pasar por la Asamblea. El resultado de la consulta, que es de obligatorio e inmediato cumplimiento de acuerdo al artículo 106, inciso final de la Constitución, se transforma en propuesta de reforma constitucional de iniciativa del presidente. ¿Qué propuesta, Nico Ocho Cuartos? Y presenta a la Asamblea. No es una propuesta, es un mandato. Y la Asamblea tiene que hacer la reforma. Pero si están las preguntas hechas en la consulta, lo que tiene la Asamblea es que convertirlas en leyes, nada más. No, el 442 dice el procedimiento de la reforma. Tronamos. Por eso es que hay abogados que dicen, por consulta no se puede reformar. Claro que por consulta no se puede reformar, sí, pero la consulta tiene el carácter de obligatorio y de inmediato. Es vinculante. Doctor, ¿por qué? Otra vez, espérese un ratito. Otra vez. Tronamos entonces, como decíamos, de nuestro tiempo. Usted consiguió eso de la Corte. Vamos a la consulta popular. Supongamos que el pueblo vota sí en todo. ¿Y se va a permitir la Asamblea manosear un mandato popular? No se puede. No, porque viene de ¿qué? De la mayor fuente de poder, que es el pronunciamiento popular. Pero ¿cómo legisla entonces las preguntas que fueron aprobadas? Es que el presidente manda la propuesta de reforma, agregando el registro oficial en donde está el resultado de la consulta. ¿No dice usted que esa propuesta ya se la aprobó la Corte? Claro. Pero el presidente no tiene ningún insumo que añadirle entonces. Nada, absolutamente nada. Ya, eso pasa aprobado a la Asamblea. Tiene que mandar a los vagos de sus abogados a que copien. Ya, y la Asamblea no tiene ni que redactar, tiene que incorporar los textos. En 24 horas la Asamblea, la Corte Constitucional en 24 horas le devuelve aprobado porque ya hay un dictamen que ellos emitieron. Ok, prosigamos. En el país nosotros no elegimos un presidente. El Ecuador no eligió un presidente porque no hay república, hay un narcoestado. El Ecuador eligió un restaurador del Estado de Derecho que no ha asumido hasta ahora. Si es que no asume y sigue transitando por el camino de 5 consultas, 6 consultas, ya vamos a ver esto, ya vamos a ver esto otro, al 2025 estarán de retorno los narcoterroristas que se tomaron este país en el 2007. Muchas gracias, doctor. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. La crisis institucional y financiera del Seguro Social es el tema de esta opinión de mi parte. Realmente en el Seguro Social vienen sucediendo cosas muy graves desde hace un tiempo atrás y no se puede salir de la crisis en la que está. Y por supuesto no es posible mientras no se hagan reformas de carácter estructural. Nosotros hemos señalado de que hay 5 factores que son los causantes de esta enorme crisis institucional y financiera del Seguro Social. La una tiene relación con haber incluido en la institución del Seguro Social obligatorio a seguros especiales que requieren del subsidio del Estado, que requieren del financiamiento del Estado. Eso es, por ejemplo, una cosa impresionante. Eso es lo que le causa una enorme contradicción, porque es absurdo, es inconcebible mantener en una institución del Seguro Social obligatorio que son financiados sus aportes por los trabajadores bajo relación de dependencia tanto del sector público como del sector privado y también de afiliados voluntarios, ¿no? Sean ellos los que tengan que responder cuando el Estado no ha cumplido con las obligaciones de ley. Entonces este es un problema de fondo, el haber incluido los seguros especiales en la misma institución del Seguro Social obligatorio. Lo segundo es haber creado prestaciones de atención médica de personas que no son afiliadas al Seguro Social dentro de esta institución. Ese es otro problema mayor, y que son miles de personas que se atienden anualmente
en los hospitales del Seguro Social. ¿Por qué? Porque están incluidas en la misma institución del Seguro Social obligatorio, que es financiado con los aportes de los trabajadores, de los afiliados, de los asegurados bajo relación de dependencia laboral, como digo, y también de afiliados voluntarios, ¿no? Ese es el segundo problema. El tercer problema está en el incumplimiento de las obligaciones que estipula la Ley de Seguridad Social de parte de los gobiernos. La mayoría de los gobiernos desde 1951 acá, la mayoría de ellos incumplieron con las obligaciones de transferir las partidas económicas, el presupuesto al Seguro Social de las obligaciones que están contempladas en la Ley de Seguridad Social y que es responsabilidad de los gobiernos. Ese incumplimiento es el tercer factor, que son miles de millones de dólares que se han ido acumulando, ¿no? El cuarto problema que causa crisis a la institución y que incide en las finanzas del Seguro Social, que causa crisis en las finanzas del Seguro Social, es lo que tiene relación con las deudas acumuladas. Son miles de millones de deudas acumuladas, ¿no? En varios periodos, ¿no? Y que no se cumplieron en su mayoría, ¿no? 1951 a 1984 la una, la otra 1985 al 2007 el segundo tramo, y este tercer tramo que viene desde el 2006 hasta la actualidad en materia de salud, y en cuanto al 40% desde el año 2012 hasta la actualidad. Esas son las deudas acumuladas que los gobiernos no las han pagado. Y finalmente el tema de la corrupción. Ese es otro virus, ¿no?, que está dentro de las finanzas del Seguro Social, en donde se roban la plata, ¿ya?, y cometen actos de corrupción, como claro, saben que la plata no es del Estado, que la plata es de los trabajadores, que es de los afiliados. Entonces quienes dirigen a la institución del Seguro Social saben de esto, conocen de eso, y entonces realmente ese es un quinto factor, una quinta causa que genera enorme crisis a las finanzas del Seguro Social. En todo este tiempo que han manejado los gobiernos, que hasta 2023 van a ser 100 años de lo que se puso en vigencia la ley de jubilación en 1923, ¿no? Bueno, no han rendido cuentas a los afiliados, a los que aportan, no han rendido cuentas. No existen veedurías, no existe control social de parte de los afiliados y los jubilados a este manejo de los recursos de los afiliados, que tienen el carácter de un ahorro. Entonces tampoco hay rendición de cuentas sobre las prestaciones. Por ejemplo, actualmente hay un terrible maltrato a los afiliados, a los jubilados, sobre la atención médica. Simplemente no hay atención médica. Una institución enormemente burocratizada, que en el año 2018 nos dejó el gobierno de Correa y el gobierno de Moreno aproximadamente 38.154 personas que tuvieron un costo para los afiliados, para los jubilados, tuvieron un costo aproximadamente de 980 millones de dólares. Esto lo publicó el Diario del Comercio en enero del año 2019. Estos son los problemas de fondo, los que señalo, pero hay otros sobre el mal manejo de fideicomisos, etcétera. Así que, queridas amigas, queridos amigos, estos son los problemas fundamentales que han causado, que han creado una enorme fractura a la institución del Seguro Social y también a las finanzas, ¿no? ¿Qué se debe hacer entonces? Hay que reformar el Seguro Social, porque estos malos manejos de la institución y de las finanzas se cargan a los afiliados, se cargan a los jubilados, como este perjuicio causado a más de 18.285 personas que se jubilaron en el periodo agosto del 2017 al mes de abril del año 2021. Entonces este manejo de la crisis, ¿no?, institucional y financiera se carga, como digo, a los afiliados y a los jubilados. Así que, queridas amigas, queridos amigos, estaremos realizando seguimiento y informándoles a ustedes de lo que viene sucediendo en la institución y de los cambios que deben implementarse. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. La flagrante agresión de Putin contra Ucrania ha causado unos considerables daños colaterales
El eufemismo para maquillar los brutales ataques a hospitales, edificios de vivienda o a personas tratando de escapar de las ciudades que están siendo demolidas por la artillería, los misiles y la aviación rusa. Pero asimismo ha producido también unos beneficios colaterales muy significativos para terceros no beligerantes, específicamente para los grandes y medianos productores mundiales de petróleo y otras materias primas, que han visto casi duplicar los precios del barril en los últimos 3 meses. Cabe destacar que el beneficio no ha sido tan solo económico, sino que ha devuelto a esos productores una importante medida de poder y capacidad de presión política al saberse indispensables para proveer el combustible que inevitablemente será requerido, sobre todo por Europa, para compensar el vacío que se produce si mantienen su propósito de reducir o eliminar su dependencia del gas y del petróleo ruso. Les tomó ser zarandeados malamente por Putin, además del pánico por la intimidación militar rusa, el darse cuenta del grado a que su dependencia energética con Rusia había llegado. De cualquier manera, el impacto económico que va a sufrir Europa por la escalada de precios de la energía, sea el gas para calefacción o generación eléctrica, o el petróleo para el transporte de personas o bienes por aire, mar y tierra, sin duda será muy severo. Así pues, los 500 millones de europeos son parte del daño colateral, como ya lo pudieron sentir a lo largo del invierno que está terminando, con las más elevadas planillas de electricidad y de gas en su historia. Volviendo a los beneficiarios, vale mucho la pena mirarlos caso por caso. Las teocracias de Oriente Medio, la chiita República Islámica de Irán por una parte, y el Reino de Arabia Saudita, abanderada del sunismo extremista wahabita por otra, rápidamente sacaron partido y las uñas y aprovecharon la coyuntura para liquidar cuentas que tenían pendientes con el mundo occidental o con sus enemigos internos. Así, Arabia Saudita ejecutó en un solo día a 81 personas acusadas y condenadas por cargos de terrorismo, en su mayor parte de origen saudita, pero de confesión chiita, pero también varios extranjeros, yemeníes y sirios particularmente. La coincidencia de estas masivas ejecuciones con la desesperada necesidad de petróleo en Europa y Asia no puede pasar desapercibida y obviamente es otra gran venganza del heredero designado Mohammed bin Salman contra las críticas de Estados Unidos y la Unión Europea por el asesinato y desmembramiento del periodista Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post, perpetrado hace 2 años al interior del consulado saudita en Estambul por agentes del régimen saudí. Todas las pistas apuntan a que la orden para asesinar a Khashoggi vino directamente de bin Salman, y así lo estableció la CIA en su informe al presidente de los Estados Unidos. El presidente Biden ha evitado mantener cualquier contacto con el príncipe saudita, lo que ciertamente no lo habrá halagado. Hoy, sus cartas son muy fuertes, pues en buena medida de su voluntad depende expandir la producción petrolera de sus pozos para evitar una muy probable recesión mundial al salirse de control los precios. Habrá que ver qué tantas voces se levantan hoy para criticar las ejecuciones. Casualmente, los Emiratos Árabes Unidos ya se pronunciaron apoyando un incremento de la producción por encima de los acuerdos anteriores de la OPEP, que se había comprometido a mantener una menor producción para que no cayeran los precios. Irán, mientras tanto, ha encontrado una muy buena oportunidad para presionar por el levantamiento de las duras sanciones que le han significado graves problemas internos,
por las restricciones a la comercialización de su petróleo y a la obtención de repuestos y equipos para su industria petrolera. Apenas una fracción de su capacidad productiva ha podido entrar al mercado en los últimos años y de pronto esos 3 o 4 millones de barriles que produce el país se vuelven esenciales para el mundo. El otro aspecto clave para Irán es el que se refiere a su programa nuclear y a la reanudación del acuerdo nuclear abandonado abruptamente por Trump, abandono que dio origen a una serie de complicaciones posteriores que se han manifestado en la práctica desaparición de la facción política moderada al interior de Irán, dejando el campo libre a los fundamentalistas más extremos, apoyados por los cada día más poderosos guardianes de la revolución. Un Estado dentro del Estado que tiene a su cargo las operaciones externas de terrorismo regional y la financiación y entrenamiento de grupos como Hamas o Hezbollah o de los insurgentes hutíes en Yemen. La necesidad del petróleo iraní le va a permitir mantener una posición mucho más dura en las conversaciones para la reactivación del acuerdo nuclear actualmente en curso. Mientras tanto, los guardianes de la revolución se han responsabilizado por el último ataque de misiles contra la ciudad de Ibril, capital extraoficial del Kurdistán iraquí, y presumiblemente del consulado norteamericano en esta, prácticamente en un desafío a una retaliación que por las circunstancias saben muy poco probable. No cabe descartar que se trate de una advertencia a los kurdos que también se encuentran en Irán, al igual que en Turquía y Siria, y cuya aspiración es reunirse finalmente en un solo Estado kurdo. Finalmente, está el caso de Venezuela, donde al dictador Maduro se le alinearon los astros con la visita de la más importante delegación del gobierno norteamericano en 12 años. Evidentemente, se trata de introducir una cuña entre una Rusia cuyas posibilidades de apoyo financiero de manera global se ven gravemente reducidas por sus propias dificultades y una Venezuela cuya capacidad de producción y comercialización de crudo se han derrumbado a una cuarta parte por las sanciones. Al parecer, hay un acuerdo para reanudar las conversaciones con la oposición en las que el régimen va a estar en una posición de fuerza inédita en mucho tiempo. La pregunta que surge sobre la importancia de los principios democráticos que se esgrimen para rechazar los abusos de las autocracias y que se dejan de lado cuando la conveniencia así lo dicta, seguramente van a quedar sin respuesta. Finalmente, habrá que ver qué sucede al interior de Estados Unidos con la extracción de petróleo de esquisto, tan criticado en su momento por el Partido Demócrata. Ante las inminentes necesidades de combustibles, ¿le será posible a Biden mantener las restricciones impuestas a la explotación del petróleo de esquisto? ¿O veremos que también, como en la defensa de los derechos humanos y de la democracia, se debe postergar la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global? Ya veremos, como dijo el ciego. Muchas gracias. Editorial. Amnistía con fraude procesal. Simón Espinosa Cordero. Se apagaron los falores y se encendieron los grillos. Un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Así lo escribió Federico García Lorca en su romance La casada infiel. Se apagaron los doctores y se encendieron los pillos. Un horizonte de cucos viola la ley y se ríe. Escribió un longobardo en su poema 99 asambleístas empacadores, frauduleros, procesales e infieles. Sí, 99 votos de asambleístas elegidos, flor y nata de la apasionada verdulería. Ellos amnistiaron en paquete a 268 personas acusadas por la justicia, entre las que había casi vándalos, vándalos de tomo y lomo y vándalos terroristas.
Sí, 99 infieles se burlaron de la Constitución y del Código Integral Penal, unos por ingenuos y otros por pillos. Por si acaso, el diccionario de la Real Academia define pillo y pilla como adjetivo coloquial dicho de una persona pícara y hábil para engañar a los demás. Hubo fraude procesal. Para probarlo, hay que definir los términos: amnistía e indulto. Hay que saber qué se puede amnistiar y qué no se puede hacer. Y lo mismo, quién puede amnistiar e indultar y quién solamente indultar y por qué. Además, hay que entender qué significa fraude procesal. La información sobre lo dicho se halla en la Constitución de 2008, en el Código Orgánico Integral Penal y en los diccionarios jurídicos. Así que amnistía es extinguir o dejar de existir tanto la acción o proceso penal como la pena misma. El indulto es una medida especial de gracia por la cual se perdona a una persona parte de la pena o toda ella. El indulto y la amnistía son atribuciones de la Asamblea. El presidente de la República puede solamente indultar, como por ejemplo lo hizo por motivos político-humanitarios con Antonio Vargas. Él estaba sentenciado por tráfico de tierras. El artículo 120, numeral 13 de la Constitución, señala entre los deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional conceder amnistía por delitos políticos e indulto por motivos humanitarios con el voto de los 2/3 de sus integrantes. Pero, atención, no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. El Código Integral Penal señala en el artículo 272 que se extingue la pena por indulto y por amnistía. Y el artículo 416 dice: el ejercicio de la acción penal se extinguirá por amnistía. En fin, el fraude procesal es hacer trampa en la aplicación de procedimientos administrativos, en este caso, la concesión de las amnistías. Hubo, por tanto, fraude procesal de acuerdo con el artículo 272 del Código citado, porque en la amnistía del 10 de marzo se ocultaron instrumentos y pruebas, se cambió la naturaleza de las cosas ocurridas y porque los 99 asambleístas consagraron un trámite que escondía a los incendiarios del edificio de la Contraloría, a los secuestradores de miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, a quienes desnudaron a policías mujeres y las manosearon, a los que destruyeron el Centro Colonial de Quito, otras ciudades también, campos, industrias, ciudadanía, periodistas y operadores de diversas redes de comunicación social. Todo esto con saña nunca vista. A todos los metieron en un solo paquete cuando debían discriminar caso por caso. Los asambleístas que votaron por el sí estaban obligados por razón de su tarea investigativa al esclarecimiento de los actos punibles y obraron en contrario, pese a que lo sabían y a que fueron advertidos. Y dicen, con cinismo o tontería, que dieron este paquetazo en aras de la unión de los asambleístas para que la Asamblea, unida, como hermanas de la caridad, pudiesen cumplir con su cometido. Este fin ilusorio no justifica la barbaridad de los medios. ¡Qué confusión! ¡Qué mal ejemplo! ¡Qué destrozo de las instituciones públicas! ¿Qué futuro de arbitrariedad nos aguarda? Probablemente un narcoestado. Los vándalos desfloraron a la bella Quito. Los 99 asambleístas la sodomizaron. El BAN es el bloque que reúne al movimiento de gobierno, creo, con independientes y dejó en libertad a sus 28 integrantes para esta decisión. Si bien los 12 asambleístas del oficialismo no votaron a favor, los demás sí respaldaron el informe.
¿Y el señor presidente de la República no sabría acaso lo que se le venía encima? Prefiere seguir negociando con esta clase de gente cuando pudo haber disuelto la Asamblea. Si ganó la presidencia fue por los votos de Quito. Así paga el diablo a sus devotos. Simón Espinosa Cordero. La mediocridad, artículo de Ramiro Ruiz. La madrugada del 10 de marzo la Asamblea aprobó en bloque la amnistía para 268 personas responsables de la revuelta de octubre del 2019. La resolución obtuvo 99 votos a favor de los partidos y movimientos políticos UNES, Pachacutic, parte de los independientes, la bancada oficialista y la izquierda democrática. Se benefician los procesados por el paro nacional del 2019. La Asamblea perdonó a 268 personas procesadas en 57 procesos judiciales. Los procesos deberán detenerse. En el caso de los judicializados, los procesos terminarían por resolución del juez. Mientras en las investigaciones previas de la mayoría no podrán ejecutarse acciones penales y tampoco iniciarse proceso penal alguno. Entre los favorecidos están los nombres de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de UNES, el parlamentario Virgilio Hernández, de UNES, el ex asambleísta Joffre Poma, de UNES, el presidente de la CONAIE Leonidas Issa, el expresidente de la CONAIE Jaime Vargas, entre otros. ¿Qué está sucediendo en la Asamblea Nacional? Es una tribu política mezclada de intereses y unida con la mediocridad. Las leyes del pasado populismo están ahí, interpretándose y ejecutándose al antojo de los asambleístas. No hay inteligencia, pero sí una torcida mediocridad. En la Asamblea, la mediocridad unida al populismo ocasiona malestar hasta el fastidio, mientras que la inteligencia, cuando convive con el populismo, arruina al país. Esto pasó con Correa. Las dos manifestaciones siguen empotradas en el gobierno de Lasso. La Asamblea borró el concepto y la práctica de la justicia y la ética. Destruyó el respeto a la democracia. Esta última resolución de amnistía es un aviso peligroso. Nos dice en susurros que pueden planificar jugadas para perdonar la delincuencia y el saqueo de los integrantes del gobierno de Rafael Correa. Ecuador atraviesa una vida en ruina con la corrupción extendida en las instituciones públicas y privadas. La mediocridad con la fuerza del populismo puso al país en el caos, liquidó oportunidades de trabajo y creó el Edén de los delincuentes. El filósofo canadiense Alan Genoul explica así la mediocridad. No esté orgulloso, no sea ingenioso, no demuestras de habilidad, puede parecer arrogante. No se apasione tanto, a la gente le da miedo. Y lo más importante, evite las buenas ideas. Muchas de ellas acaban en la trituradora. Cuando hable de sí mismo, asegúrese de que entendamos que no es usted gran cosa. Los tiempos han cambiado, los mediocres han tomado el poder. ¿Qué es lo que mejor se le da a una persona mediocre? Reconocer a otra persona mediocre. Juntas se organizarán para rascarse la espalda, se asegurarán de devolverse los favores y establecerán el poder de un clan que seguirá creciendo y enseguida buscarán atraer a sus semejantes. Lo que de verdad importa no es evitar la estupidez, sino adornarla con la apariencia del poder. Y la periodista Esther Peñas comenta: convierte esa sonrisa encantadora en una mueca. Guárdese sus ideas brillantes, ya no interesan. No trate de ser gracioso ni destape su carisma. Carecen de público. Su talento, su virtuosismo, su destreza para cualquier disciplina no puntúan, ni asombran, ni fascinan. Es la sombra de la mediocridad. Bienvenido al imperio de los mediocres. ¿Quién no ha tenido alguna vez la sospecha de que los mediocres gobiernan el mundo? Trump,
Bolsonaro, Kim Jong-un y en nuestra región, Rafael Correa, Daniel Ortega con su esposa, la pareja Kirchner, Nicolás Maduro. No hay espacio libre de mediocridad, académico, político, jurídico, económico, mediático o cultural. Cualquiera de ellos tiene a un mediocre por mayoral. La mediocridad encaja con exactitud a la incompetencia de la Asamblea. La actitud inteligente de coraje y valentía del presidente de la República sería cesar a esta institución vergonzosa, acompañada de la liquidación definitiva del Consejo de Participación Ciudadana y terminar de un solo toque con la guerra del narcotráfico. Esto y más merece el Ecuador. Artículo de Ramiro Ruiz. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia, martes, segundo día de la semana. Les cuento que estoy en La Ronda, aquí en el Centro Cultural La Ronda. Venga, visite, conozca. Yo me acabo de enterar que hay un centro cultural de estas características porque vi este sitio, este lugar, y quería cortarle el pelo a mi hijo y dije, vamos a una peluquería. Y cuando entramos a la peluquería, nos terminamos encontrando con una peluquería, pero de la historia, con el peluquero en cera. Y usted puede venir y puede conocer este sitio que queda justamente en la calle La Ronda, donde usted va a poder conocer sobre los diferentes negocios que habían acá en esta calle. Está aquí la peluquería, más acá ustedes van a poder ver el sitio donde está el taller de arte colonial de Quito. Eso también estaba acá en el sector de La Ronda. Visite, venga, conozca. Son sitios mágicos que la ciudad de Quito nos muestra y que muchos de nosotros ni siquiera conocemos. Van ustedes a poder conocer, es un museo chiquitito y pueden ver aquí la Casa de Empeño La Esperanza. Esto también había en el sector La Ronda, con todo lo que era una casa de empeño de la época colonial y de la época republicana, inclusive con fantasías de joyas y todo lo que ustedes pueden ver. La chichería, lo que nosotros conocíamos como las cantinas, miren cómo está también adecuado el tema de la chichería. El chancho, el agrio, el ají, el cuy, la sopa, todo perfectamente graficado. También hay vecinos que están acá conociendo el museo. Venga y conózcalo en la calle La Ronda, en el Centro Histórico de Quito. Y miren esta cosa increíble. Una, no sé cómo les digo, una caracterización de una panadería de la época. Oigan, qué hermosa es la ciudad de Quito. Qué linda es la ciudad de Quito. Conozca estos sitios. Lleve a sus hijos. Paséese nuevamente por el centro. Vuelva al centro. Ven, Juan León y Marta Luciana. Vengan con sus hijos, paséense, conozcan y claro, compartan este tipo de videos con los que ustedes más quieren. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plop de la Noticia. Chao, hasta mañana. Chao, Diego. Chao, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.